Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora. Los saludo desde la Ciudad de México, desde donde transmitimos a toda la República Mexicana. Le cuento que esta tarde estaremos hablando, por supuesto, de todas las noticias del sector inmobiliario, pero en unos minutos más estaré ya conversando con José Alfonso Iracheta, director general del INSUS, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Hablaremos de cómo hoy precisamente se puede regularizar o desregularizar la tierra en toda la República Mexicana, nuevas políticas, nuevas facilidades. Escuche usted esta entrevista. Y también en un rato más estaré conversando con el ingeniero Carlos Batis, quien es director del Magno Foro Inmobiliario de AMPI Metropolitana, que se lleva a cabo ya el próximo 2 de septiembre, un evento imperdible. Este foro AMPI lleva 37 años haciéndolo y esta vez será, por supuesto, de manera digital, con grandes ponentes. Escuche usted la entrevista y sobre todo acompáñenos este 2 de septiembre en este foro. Escuche usted, estaré conversando también con Pedro Delgado, quien es director de Hospitality de Newmark Knight Frank para México y Latinoamérica, y es que estaré conversando acerca de cómo se está restableciendo el turismo, cuáles son las nuevas preferencias de los turistas y por supuesto esto deriva en oportunidades de negocios. Escuche usted. Hablaré también con Juan Carlos Flores Domenzain, quien es CEO y fundador de Ubica. Ubica es esta plataforma que permite, imagínese usted, contratar una máquina para su construcción a través de, una plataforma con esa seguridad, con esa garantía. Escuche usted cómo funciona. También le cuento que con mucho gusto acabo de terminar un nuevo libro que se llama Cómo y dónde invertir durante y después de la crisis por la pandemia. Se lo quiero regalar, lo escribí para regalarlo a quien lo quiera, quien solamente tienen que mandarme un mensaje ahora a un WhatsApp que voy a dar. Es sin costo el libro, me interesa compartir, creo que tenemos esa responsabilidad de reactivar la economía, así es de que se lo voy a mandar sin costo de manera digital. Si lo quiere físico también le digo dónde puede recogerlo. El libro se llama Cómo y dónde invertir durante y después de la crisis por la pandemia. Escríbame a mis redes sociales, me encuentra en Facebook como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y también en Twitter como @MundoInmoMX. El número de WhatsApp se lo doy, se lo mandamos ahí mismo, le contestamos el WhatsApp 55 11 21 84 21, 55 11 21 84 21. Acompáñenos aquí en Mundo Inmobiliario. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros José Alfonso Iracheta, director general del INSUS, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. José Alfonso, gracias por conversar con nosotros. El INSUS y la SEDATU presentaron recientemente la Política Nacional del Suelo. ¿Podrías darnos detalles al respecto? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Dónde? Ya habíamos comentado algún avance aquí en este programa. Te escuchamos. Hola Luis, un gusto saludarte otra vez. Sí, acabamos de presentar la Política Nacional de Suelo. Este es un documento muy relevante porque es la primera vez que el gobierno federal emite una política específica, explícita, sobre la problemática del suelo. Normalmente esta política había estado incluida en otros documentos, como los programas de vivienda o de ordenamiento territorial, pero no se le había dado la relevancia ni no se había visibilizado de la forma que requería por el tamaño y la complejidad de este problema. Entonces, lo que busca esta política es establecer criterios técnicos para orientar la toma de decisiones en todo lo que tiene que ver con la ocupación del territorio, que va desde instrumentos para la gestión del suelo y para el financiamiento, para el cuidado del ambiente, evidentemente para el ordenamiento territorial y también para la regularización de la tenencia de la tierra. Digamos, cubre todo el espectro. Es totalmente histórico, es histórico porque es la primera vez que México cuenta con una política de suelo como tal. Es decir, pues este podría ser el objetivo principal o fundamental de este instrumento. Hay que recordar que la política respecto al suelo durante décadas ha sido
otorgar primero, en algunas décadas, hace varias, otorgar tierra a pues los trabajadores, como dice aquel refrán, la tierra es de quien la trabaja, y en ese orden de ideas pues se crearon diversos institutos muy conocidos en la zona de la Ciudad de México, por ejemplo Coret, etcétera, o el que hoy es de la Ciudad de México, el de la desregularización de la tierra, el Instituto de la Desregularización de la Tierra. ¿Ustedes buscan agrupar a todos estos en cada entidad o buscan homologar que esa desregularización o regularización de la tierra sea, ordenada e insisto, homologada en toda la República? No necesariamente. En realidad el objetivo es más amplio. Tú lo dijiste perfectamente. Visibilizar la problemática y abrir el debate público es uno de los grandes objetivos que tiene este documento y ya está ocurriendo en el momento en que lo estamos hablando. Ahora, la política de suelo histórica de nuestro país se limitó a la regularización de la tenencia de la tierra. Y digo se limitó porque es como la versión más pequeñita que puedes tener respecto a una política de suelo. Entonces, lo que buscamos es, por un lado, sí continuar con la regularización. Al final tenemos cerca de 30 millones de personas que viven en condiciones de irregularidad, entonces es un problema real que se tiene que atender. Pero en realidad la parte más profunda es que a través de la gestión del suelo queremos generar alternativas, sobre todo para las familias más pobres, para que puedan acceder al suelo formal y adecuado desde un principio y evitar que caigan en la irregularidad. Pero no solo eso, también dentro de esta misma gestión del suelo, lograr que el crecimiento de las ciudades sea de forma ordenado, en aquellas zonas de consolidación que pueda haber una densificación o una redensificación, un ordenamiento al interior de la ciudad, y donde tenga que crecer, que crezca de forma adecuada, pero teniendo en cuenta sobre todo pues a las familias más pobres, que son al final las que se quedan normalmente excluidas de este desarrollo urbano, y buscamos que también cuando ocurra de forma adecuada, que implica usos mixtos, es decir, actividades económicas, habitacionales, servicios, etcétera, pero también densidades mixtas. No queremos que la ciudad crezca nada más con un modelo unifuncional o unifamiliar, sino que haya esta combinación de usos como vemos en cualquier ciudad y de densidades, y también que haya espacio para diferentes estratos socioeconómicos. No queremos esta exclusión en donde los ricos viven en un lado, los pobres viven en otro, la clase media vive en otro. Queremos esta integración social que es, de nuevo, como he dicho muchas veces, cómo ocurre el crecimiento dentro de las ciudades. Cualquier barrio consolidado es así, es mixto en todos los sentidos. Interesante. Román Meyer, titular de la SEDATU, ha destacado que en el tema del suelo hay una sobreregulación. ¿Tú lo verías así? También tú has comentado que en los últimos años se ha dado un crecimiento desordenado en las urbes, precisamente al no contar con una hoja de ruta, que ahora, pues digamos que este documento es esa hoja de ruta. ¿Tú lo verías así? ¿Y la sobreregulación se refieren a que pues se ha regulado demasiada tierra? Sí, comparto la opinión, a lo mejor solo le pondría un matiz. Yo no hablaría necesariamente de sobreregulación, sino que es una regulación muy compleja. Por ejemplo, un plan de desarrollo urbano municipal, pues prácticamente el técnico que lo hizo es quien lo entiende a cabalidad. Y eso está bien, no es información sencilla, requiere un cierto nivel de complejidad. A lo mejor la parte relevante es cómo se traduce esta información en un lenguaje que sea accesible para el ciudadano. Si tú quisieras saber cuál es el uso que tiene tu casa, por ejemplo, y entraras a consultar el plan municipal o el plan de la alcaldía de desarrollo urbano, sería muy complicado que supieras realmente qué puedes hacer en tu lote. En términos del régimen agrario, por ejemplo, que la inmensa mayoría del suelo que se está urbanizando en nuestro país ocurre sobre suelo agrario, sobre ejidos y comunidades, es muy complicada. El régimen agrario es excesivamente rígido, y eso lo único que ha logrado es que el suelo que se incorpora a la ciudad sea suelo inadecuado, sobre todo a través de asentamientos irregulares. Entonces, esa es a la desregulación que se refiere, o mi interpretación a la que se refiere el secretario, en cuanto a que tenemos que ser más pragmáticos en ese sentido, buscar soluciones y un lenguaje mucho más accesible para la mayoría. Pues extraordinario, la verdad es que creo que vale la pena
que pues puedan conocer los ciudadanos este plan, dónde lo pueden encontrar y pues ya que nos refieres que no está homologado, pero sí podría ser una directriz a todas las entidades, podría servir como prueba de ello. Cuéntanos dónde pueden contactarlos en el INSUS. Mira, la política está pública en la página del instituto, es www.gov.mx/INSUS. Entras y ahí está inmediatamente el banner para descargar el documento. Y lo mismo, ahí pueden encontrar toda la información de los programas que tenemos, las iniciativas, digamos, todo lo que estamos generando lo vamos publicando prácticamente en tiempo real. Pues excelente, entonces a darle seguimiento y pues estaremos pendientes de este plan nacional que están presentando para precisamente la regulación de la tierra. Gracias José Alfonso Iracheta, director general del INSUS, por conversar con nosotros. Te agradezco mucho, Luis, y estoy aquí al pendiente. Gracias, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.